Comenzando el ejercicio 3, que me dice lo siguiente: la fuerza gravitacional que se ejerce sobre un objeto sólido es de 5 newtons, cuando el objeto se suspende de una balanza de resorte y se sumerge en agua. La lectura en la balanza es de 3,50 newtons. Encuentre la densidad del objeto. No se me brinda ninguna imagen en este ejercicio. De por sí no es muy necesario. Lo único que hay que entender es que por fuerza gravitacional se refiere a un peso en el aire. Como una balanza podría ser ya sea tipo romana o directamente una balanza platillo. Da lo mismo. De cualquier forma, su peso va a ser 5 newtons. 5 newtons. Sin embargo, si el objeto se suspende de una balanza de resorte, algo parecido a una romana, y se sumerge en el agua, la lectura de la balanza va a ser de 3,50 newtons. Evidentemente va a ser menos que la lectura al aire, porque el empuje va a afectar. El empuje va a afectar. Vamos a empezar por graficar la situación 1. La situación 1. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Para la situación 1, en el aire, ¿qué es lo que vamos a tener? No es muy complicado. No es muy complicado. Vamos a graficarnos un gráfico para tratar de evitar confusiones. Igual vamos a poner una balanza de resorte. Una balanza de resorte. Es sencillo. Ponemos una balanza de esta forma. Esto es como un dinamómetro, podríamos pensar. ¿Listo? Y cualquier tipo de objeto. Cualquier tipo de objeto. Digamos una esferita. Una esfera. Ahí. Perfecto. Ya tenemos nuestro gráfico. La lectura de esto va a ser simplemente el peso, vamos a ponerlo así, el peso en el aire, sub I, W sub I. Va a ser simplemente 5 newtons, como se me indica en el enunciado, 5 newtons. Punto. Nada más. Pero si yo quisiera expandir un poquito esta idea, podríamos decir lo siguiente. El peso en el aire, que es el peso real en realidad, es el peso real, va a ser igual al peso específico del elemento, de esta esferita, por el volumen de la esfera. Volumen. El peso específico es el producto de la densidad por la gravedad. Vamos a escribir eso nuevamente, densidad-gravedad por el volumen. Ya tenemos acá la densidad, lo cual es algo que se me está pidiendo, la densidad del objeto, ρ. Directamente lo vamos a escribir como ρ. Gravedad, ¿conocemos el volumen? No lo conocemos. No lo conocemos. El peso en aire va a ser de 5 newtons. En esta ecuación no conocemos ni esta densidad de la esfera ni su volumen. No los conocemos. ¿Qué hacemos entonces? Lo que vamos a hacer es analizar esta misma situación, pero ya no en el aire. Vamos a dibujarlo en el agua. En el agua. ¿Qué es lo que vamos a decir? Lo que vamos a decir es que en el agua, ¿qué es lo que tenemos? Dibujando el mismo sistema. Una romana, o también podría ser un dinamómetro. De esta manera.
Ahí, perfecto. Y aquí dibujamos otra vez la esfera en cuestión. La esfera en cuestión y la anclamos ahí. Pero en este caso ya no va a estar al aire. Vamos a dibujar un recipiente lleno de agua. Lo dibujamos de esta manera. Perfecto. Y el agüita lo vamos a representar con esta recta. Ya tenemos nuestra segunda situación. En el agua, ¿qué es lo que va a pasar? En el agua acá va a estar el empuje. El empuje. El empuje. Y por supuesto aquí va a tener su peso también. Su peso. Solo son dos fuerzas, pero eso sería si es que no estuviera anclado a nada. Aquí hay un cable. El cable que me conecta al medidor del peso. Dinamómetro o romana, cualquiera. Acá va a haber una tensión. Vamos a dibujarlo de esta manera. Ahí. Ahí. La tensión que va a estar en este elemento va a ser lo que va a leer el medidor del peso. El efecto de la tensión, el valor de la tensión. Acá está el empuje, acá está el peso. W. Muy bien. 1, 2, 3 fuerzas. Esta es por supuesto nuestra tensión. Le vamos a llamar tensión T, para no confundir mucho con las variables. Tensión, empuje y peso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Algo muy similar a lo que, bueno, lo clásico. Son 3 fuerzas. Todo está estático. Vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas en el eje vertical. ¿Qué es lo que decimos? Sumatoria de fuerzas verticales, esto es igual a 0. A modo de darnos un parámetro hacia arriba que sea todo positivo. Solo hay 3 fuerzas. Las únicas que son positivas son la tensión hacia arriba y E hacia arriba. El peso está hacia abajo. Muy bien. Dicho eso, vamos a poner T menos el peso, W, más el empuje. Y esto es igual a 0. 3 fuerzas. 3 fuerzas. La tensión es la lectura del medidor de peso. Eso es lo que va a leer esto. ¿Y cuánto es eso? El enunciado me dice claramente que la lectura cuando se sumerge en agua va a ser de 3,50 newtons. Dicho todo eso, lo que me va a leer ahora le vamos a llamar el peso en agua. W sub G. Y esto va a ser 3,50. Pero esto es lo mismo que la tensión. Esto es lo mismo que la tensión. El peso en el agua va a ser igual lo mismo que la tensión. Vamos a poner acá las unidades, newtons, y vamos a decir acá abajo que la tensión va a ser lo mismo que el peso en agua, y esto es lo mismo que 3,50 newtons. Perfecto. Esta tensión ya la tengo. El peso. El peso de entrada, este W, ¿cómo puedo obtenerlo? Si nos lo ponemos a pensar, este es el peso real que ejerce, que tiene la esferita. Es el peso real. El peso real es el analizado cuando se ha pesado en el aire, porque acá no hay ningún empuje que afecte a la esfera. No existe. Por tanto, estos 5 newtons van a ser igual a
al peso real, W. Listo, ya tenemos T, 3,50. El peso W. W es el peso en el aire, el peso real, 5. El empuje. Dicho eso, el empuje nos va a resultar ser T menos W con un signo negativo. Directamente vamos a obtener que el empuje va a ser igual a 1,5. ¿Qué cosa? Newtons. Todo estamos manejando en newtons. El empuje es 1,5 veces 1,5 newtons. Sin embargo, a mí no se me pregunta el empuje ni nada por el estilo, se me pregunta puntualmente encuentre la densidad del objeto. El empuje puede ser expresado de otra manera. Podemos esto igualarlo a la densidad, en este caso del agua, multiplicado por la gravedad por el volumen sumergido. Como el volumen sumergido es el mismo que el volumen del objeto, le voy a poner solo B para no crearnos variables extras. Viéndolo de esta manera, el empuje, que es 1,5, es igual a la densidad por la gravedad por el volumen. La densidad del agua es bien conocida, no hay ningún problema. La gravedad también. El volumen ya podríamos tenerlo, ya lo podríamos tener. Podemos despejarlo de la siguiente manera. El volumen va a ser igual a el empuje. Bueno, esto es directamente, podríamos poner empuje o 1,5, lo voy a mantener con E, empuje, sobre la densidad del agua por la gravedad, Y a esta expresión le voy a llamar expresión alfa. Si este alfa yo reemplazara acá, esto ya se me habría vuelto una ecuación con una incógnita. Le vamos a llamar a esto, despejando, la densidad va a ser igual a el peso en el aire solo estoy despejando, sobre la gravedad multiplicada por el volumen. Esta va a ser nuestra ecuación beta. Y lo que vamos a decir es que si reemplazamos alfa en beta, ya tenemos el valor de la densidad del objeto. Sencillo. Con esto vamos a terminar. Reemplazando alfa en beta, lo único que vamos a obtener es que la densidad del objeto va a ser igual a 3.333,33 kilogramos por metro cúbico. Y esta es nuestra respuesta. La densidad del objeto. 3.333,33 kilogramos por metro cúbico.